Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes, muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Les habla su hermano y amigo Daniel García. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, así como los que tenemos. Este es acerca del crecimiento cristiano, crecimiento en Cristo, eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios acerca del crecimiento cristiano, del crecimiento del cristiano. Así que todos sean muy bienvenidos y vamos a ir hasta el trono de la gracia. Vamos a orar, a pedir ayuda de lo alto, pedir ayuda divina para que nos podamos concentrar en este tema, tanto yo como ustedes, que podamos discernir el mensaje de Dios, que es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del crecimiento cristiano. Así que consíganse una Biblia para que estudiemos juntos. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre por siempre. Te damos las gracias porque eres nuestro Dios. Señor, que en esta hora podamos entender tu mensaje, que tú nos puedas hablar, que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que podamos, Señor, crecer en el conocimiento tuyo, a hombres y mujeres en la estatura de Cristo. Que, Señor, nos ayudes a ser salvos, nos ayudes a obtener la vida eterna, a prepararnos para cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Que cada uno de los que siguen este canal, ese día no falte, Señor. Cuando tú vengas en las nubes de los cielos, ya sea que estemos vivos o en la tumba, que tú nos puedas resucitar y vivos también, Señor, podamos reunirnos contigo para así estar para siempre contigo, Señor. Señor, que tú nos hables pues en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estudiar pues del crecimiento cristiano. Jesús, nuestro Señor, triunfó sobre las fuerzas del mal por su muerte en la cruz, por tomar nuestro lugar, morir por nosotros. Aquel que subyugó los espíritus demoníacos durante su ministerio terrenal, quebrantó su poder y aseguró su destrucción definitiva. El Señor Jesús en la cruz del Calvario y por medio de su resurrección triunfó sobre los espíritus demoníacos, derrotó a Satanás y sus ángeles engañados, sus ángeles caídos, lo derrotó para siempre. Vamos a ir a la palabra de Dios, a nuestra primera cita bíblica. Recuerda lo que estamos estudiando acerca del crecimiento en Cristo. Libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: bienaventurado, 7 veces feliz, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No debemos de andar en consejo de malos, ni amistades que nos pueden llevar al mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová, o sea, en los 10 mandamientos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es lo que el Señor quiere, que meditemos en su palabra, que meditemos en los 10 mandamientos, que meditemos en cada uno de ellos, sin dejar fuera ninguno, porque muchos cristianos dejan fuera el sábado, solamente le ponen atención a los otros 9 mandamientos. Salmo 77, versículo 11 y 12. Dice el versículo 11: me acordaré de las obras de Jah, me acordaré de las obras de Dios, de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras.
y hablaré de tus hechos. Eso debe ser el crecimiento cristiano nuestro, para crecer en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, de nuestro Padre Celestial, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Hablar de su creación, hablar de sus obras, de lo que Dios ha hecho en este mundo, en la tierra, de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 1 para leer versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el Señor Jesucristo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Tanto Dios nuestro Padre Celestial nos guarda de las tinieblas, como también el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, por su sangre el perdón de pecados. El Señor Jesucristo es nuestra redención. Él nos redime del pecado, de las tinieblas, o sea, del mal, para entrar al reino del Señor Jesucristo. Y nos ha perdonado, según el versículo 14, perdonado todos nuestros pecados. Nacemos de nuevo, volvemos a empezar. Todo lo malo que hemos hecho cuando llegamos a Cristo es echado en lo profundo de la mar, es olvidado, es perdonado. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Aquí mismo en el libro de Colosenses, pero en el capítulo 2, en el capítulo 2 vamos a leer versículo 6. Dice el verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así que ese primer amor, como nosotros recibimos al Señor Jesucristo, debemos de andar cada día con ese primer amor, como ese primer día que nos enamoramos del Señor Jesucristo. Es lo que la palabra de Dios dice, andad en Él, así como esa primera vez que recibiste en tu vida, en tu corazón al Señor Jesucristo. Ahora, versículo 14 y 15, aquí mismo el capítulo 2 del libro de Colosenses. Capítulo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Lo que fue clavado en la cruz fue lo que estaba en contra de nosotros, especialmente la ley ceremonial, de los sacrificios, de las ofrendas por el pecado, del cordero que se sacrificaba a las 9 de la mañana y el otro que se sacrificaba a las 3 de la tarde. Todos esos sacrificios, toda esa sangre que se derramaba cada día y que simbolizaba ese cordero, como dijo Juan el Bautista cuando vio venir al Señor Jesucristo al Jordán, a donde él estaba bautizando. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero que sacrificaba en la ley ceremonial simbolizaba y hablaba del Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo murió, la ley moral de los 10 mandamientos, esa no fue la que fue clavada. Muchos cristianos no entienden, han malinterpretado lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Lo que fue clavado en la cruz fue la ley ceremonial de los sacrificios, de la que hablaba, como les digo, de las ofrendas o sacrificios por el pecado. Versículo, el que estamos leyendo, versículo 14, lo vuelvo a leer, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, el versículo 15, y despojando
a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo triunfó en la cruz sobre las potestades de las tinieblas, sobre el mismo diablo, sobre la serpiente antigua, diablo, Satanás, sobre el dragón. El Señor Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario. Los derrotó completamente, que siempre estaban en contra también de nosotros. El diablo, que nosotros no podemos tener derecho a la vida eterna, no podemos tener derecho al cielo, de ir a morar con el Señor Jesucristo por 1000 años, de dejar la tierra por 1000 años, y luego regresar aquí a la tierra, y la tierra será purificada, o sea, va a ser purificada. El diablo siempre está en contra de nosotros, que eso no puede ser. Pero el Señor dice que va a ser cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales va a morar la justicia de Dios, la justicia del Señor Jesucristo. La victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas malignas que todavía buscan controlarnos, y nos permite andar con Él en paz, gozo y la certeza de su gran amor. Libro de Lucas. Vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 10, para leer versículos 17 al 20. Que dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Esa es la potestad que nos ha dado el Señor. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, pero todo por fe. Pero no os regocijéis, no les dé gozo o alegría, no se pongan contentos. Dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino, ¿de qué nos debemos regocijar? ¿Por qué nos podemos poner contentos y felices? Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso debe ser nuestro regocijo, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestro contentamiento. No que podemos predicar muy bien, que podemos ganar almas, que podemos echar fuera demonios, que podemos hablar en lenguas, sino que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, como vemos que dice aquí en la palabra de Dios, especialmente en el versículo 20. Si no, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, en las cortes celestiales, en el libro de la vida. O sea, es lo más importante que debe de ser para nosotros como cristianos. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 5 para leer versículos 19 y 20. Vamos a leer desde el 18, del 18 al 20. Mejor, para entender mejor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, y tanto cristiano que dicen que no es malo tomarse una copa, que no es malo tomarse una cerveza. Y aquí la palabra dice que no os embriaguéis con vino. Muchas organizaciones, religiones, iglesias dicen que no es malo emborracharse o tomar. Hasta se juntan a tomar. Tienen en sus refrigeradores cervezas que dicen ser cristianos, que proclaman el nombre de Jehová. ¿Te imaginas? Dice: no os embriaguéis, versículo 18 de Efesios 5,
no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Eso es lo más importante, ser llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, no con corridos, con canciones, con cumbias. Nada de eso, dice, sino con salmos de la Escritura, de los salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Porque tú no puedes alabar al Señor con canciones románticas, con corridos, o sea, con baladas, con cumbias, reggaetón. Aún hasta en iglesias ya le cantan al Señor con reggaetón, con corridos. Toda esa música que usa el mundo que no tiene a Cristo. Nosotros como cristianos no vamos a poder crecer del crecimiento a Cristo. No lo vamos a poder lograr si nosotros estamos tratando de alabar a Dios de esa forma. No, la Biblia no lo aconseja. La Biblia no nos dice, dice, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de dar siempre gracias a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Cada oración que hagamos la debemos de terminar en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice en una parte de la Biblia, todo lo que pides al Padre en mi nombre, el Padre será glorificado. Dice, yo lo haré, abogaré ante el Padre, hablaré por ustedes ante el Padre. Por eso dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, Él lo hará para que el nombre del Padre sea glorificado, especialmente en Jesús. Qué lindo y qué precioso y qué explicable y explicada es la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy sencilla. Aquí mismo en el libro de Efesios, ahora en el capítulo 6, para leer versículo 12 al 18. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra el mismo Satanás, el mismo diablo, las mismas tinieblas, los ángeles caídos, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Esta es la armadura de Dios. Lo espiritual, la palabra de Dios, la Biblia, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad de la palabra de Dios. La Biblia es la verdad, la ley, sus 10 mandamientos es la verdad, el Espíritu de verdad, Jesús es la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, amén, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es lo que dice la linda palabra de Dios, los consejos que nos da a nosotros, que para que crezcamos en el conocimiento del Señor Jesucristo, debemos de tomar la armadura de Dios que acabamos de ver aquí en Efesios 6, del versículo 12 al 18. Ahora vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz
y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no la mitad, no un porcentaje nomás, dice por completo. Es lo que le escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz, nosotros tenemos un Dios de paz, por eso debemos ser hermanos de paz, seres humanos, cristianos de paz. Dice, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, toda nuestra alma, todos nosotros, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Es lo que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos recomienda, nos ordena que vivamos, que tengamos, para que seamos guardados irreprensibles, para cuando el Señor se manifieste en las nubes de los cielos, cuando venga aquí a este mundo. El Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros y nos da poder. Qué lindo y qué precioso. Al estar continuamente comprometidos con Jesús, nuestro Salvador y Señor, somos librados de la carga de nuestras acciones pasadas. Somos librados de la carga de nuestra vida pasada, de pecado. Cuando estábamos nosotros sin Dios y sin Cristo y sin la palabra de Dios. Aún hay muchos lugares de incrédulos, de gente que no va a una iglesia o que no creen en el Señor Jesucristo, que tienen Biblia en su casa. Yo recuerdo que en mi familia había Biblia, con mis abuelos había Biblia, y también ahí con mis padres, pero no se leía la Biblia. Aún hay cristianos que tienen Biblia en su casa, pero no la leen, no la estudian. Hay veces que no la encuentran. Hay veces que unas familias cristianas las traen en su vehículo, en su carro, en la parte de atrás, y la Biblia ya toda tostada, las pastas, las páginas todas saltadas, toda mal. Ahí se trae mostrándole al mundo que es cristiano, pero no lee la palabra de Dios, no la estudia. Por eso nosotros nos debemos de comprometer a estudiarla, a comer de las páginas del libro santo de Dios, para crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Crezcamos hombres y mujeres en Cristo. Vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Dice el verso 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. El Señor sabe librar de tentación, dice, a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El Señor nos puede guardar. O sea, el Señor puede guardar a los piadosos, a los que creemos en Él, a los que permitimos ser guiados por su Espíritu, que obedecemos su palabra, que obedecemos las órdenes del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir al capítulo 3 para leer versículo 18 aquí de 2 de Pedro. Capítulo 3 y el verso 18. Dice el verso 18: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que nosotros debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria. A Él le debemos de dar siempre la gloria, así como el apóstol Pedro. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Y le debemos de dar la gloria por siempre, por toda la eternidad. Lo escribió Pedro
que le debemos dar la honra y la gloria al Señor Jesucristo por toda la eternidad, y termina amén. Y ahora vamos a ir a 2 de Corintios. Te invito ahora a 2 de Corintios capítulo 3 para leer versículo 17 y 18. Dice el 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué sucede donde está el Espíritu del Señor? ¿Qué sucede en el cristiano que está el Espíritu del Señor? ¿Hay qué? Libertad. No hay esclavitud del pecado, a pecados, adicciones, a cosas malas que lo alejan de Dios. Dice que hay libertad, es libre. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que nosotros, cuando crecemos en Cristo, cuando crecemos en el conocimiento del Señor Jesucristo, somos transformados de gloria en gloria. De día en día vamos creciendo en nuestro cristianismo con Cristo. Vamos aprendiendo más de Él. Nuestra vida está siendo más transformada. Estamos consagrándonos más a Él. Estamos creciendo en santidad, en perfección. Porque el Señor Jesucristo dijo: sed vosotros perfectos, así como vuestro Padre es perfecto. Debemos de buscar la santidad y la perfección. Dice el apóstol Pablo, dice, sin la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que si no tenemos paz y santidad, nosotros no vamos a poder ver al Señor cuando vengan las nubes de los cielos. No lo vamos a poder ver ni en nuestra vida aquí en esta tierra. Por eso debemos de crecer en Cristo. Ese debe ser nuestro plan, crecer en Cristo. Filipenses, vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 14. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, las cosas del mundo, todas las ganancias del mundo, en lo que más se preocupa el mundo, el incrédulo, el que no conoce al Señor Jesucristo, en las cosas materiales, en el dinero, las ganancias. Nosotros lo debemos de tener como algo perdido, algo que no necesitamos. Al que necesitamos es al Señor Jesucristo. Y ser hallado, dice el apóstol Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es lo más importante, el Señor Jesucristo. Nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. A fin de conocerle, que debemos de conocer al Señor Jesucristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. O sea, participar en lo mismo que padeció el Señor Jesucristo, llegando a ser semejantes a Él también, dice, en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, sino que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice,
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Te imaginas? El apóstol Pablo dice esto. Pero una cosa hago. ¿Cuál? Y que debemos de hacer también nosotros. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Nuestra vida pasada. Nuestra vida antigua. Y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Debemos de proseguir a la meta en Cristo Jesús, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra meta, nuestro logro, lo que queremos lograr, de seguir en el camino de Dios, para el cual fuimos llamados. Buscar la santidad, buscar el crecimiento en Cristo, el crecimiento cristiano. Si antes íbamos al baile, ya no ir al baile. Si antes tomábamos cerveza, licor, cualquier clase de licor, vino, ya no lo hagamos. Si antes hablábamos malas palabras, ya no lo hagamos, porque ahora estamos en Cristo. Todo lo que no debe ser hallado, o sea, en todo lugar que no debe ser hallado un cristiano no debe estar ahí, ni debe de ir ahí. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los consejos de Pablo, de acuerdo a lo que él escribió por el Espíritu Santo, un cristiano debe proseguir al blanco, al llamamiento, de dejar todo atrás. Así como le dijo el Señor Jesucristo a Leví Mateo, a Pedro, a Andrés, a todos los discípulos. Deja lo que estás haciendo, deja todo y sígueme. Así nosotros debemos dejar todo lo que nos estorbe en nuestra vida cristiana o de ir al cielo. Todo lo que nos estorbe para predicar el Evangelio, para ir de casa en casa, para predicar en las redes sociales, para compartir el Evangelio de la verdad, para compartir a Cristo. Todo lo que nos estorbe lo debemos de dejar. Todo lo que tienen los que no conocen a Cristo, no lo debemos de tener nosotros, porque nosotros conocemos a Cristo y andamos en Cristo. Ya no vivimos en la oscuridad, ya no vivimos en las tinieblas, ya no vivimos en la incredulidad, el temor a los poderes malignos, la ignorancia, ni la falta de sentido de nuestra antigua manera de vivir, de nuestra antigua manera de vivir. En esta nueva libertad en Jesús, somos invitados a desarrollarnos en semejanza a su carácter, en comunión diaria con Él, por medio de la oración, alimentándonos con su palabra, con la Biblia, alimentándonos con su palabra diariamente, meditando en ella y en su providencia, cantando alabanzas, cantando salmos, cantando himnos a Él, al Señor Jesucristo, meditando siempre en Él, cantándole, gozándonos en el Señor, viviendo para el Señor, creciendo para el Señor, reuniéndonos para adorar y participando en la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? De llevar la palabra de Dios a las familias, de llevar la Biblia a los hogares, a donde el Señor no ha sido conocido. No avergonzarnos de Él. Muchos cristianos en las redes sociales se avergüenzan del Señor Jesucristo, se avergüenzan que son cristianos, se avergüenzan de la palabra de Dios. Así que hasta muchos los confunden porque los conocen afuera, que van a una iglesia, pero cuando los ven en las redes sociales se confunden. ¿Por qué? Porque patrocinan los bailes, las fiestas mundanas,
publican bailes, publican fiestas donde no se honra al Señor Jesucristo. Esto es para lo que nosotros debemos de vivir, para crecer en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros predicamos y compartimos la palabra de Dios, crecemos en Cristo, aprendemos la palabra de Dios. Para esto nosotros hemos sido llamados. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice la palabra de Dios: estad siempre gozosos. Nosotros como cristianos siempre dice que debemos estar siempre gozosos. Orad sin cesar, o sea, orar en todo tiempo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que debemos de estar siempre gozosos. Siempre debemos de ser personas y cristianos de oración. Siempre debemos dar gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Libro de Mateo, libro de San Mateo capítulo 20. Vamos a leer versículo 25 al 28. Dice estas palabras: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el que se quiera hacer grande tiene que aprender a servir a los demás. Si tú en la iglesia te peleas por los cargos, te peleas por ser director o maestro de algún departamento o dirigir la iglesia, te peleas por el púlpito, por predicar, por el micrófono, tú tienes primeramente que aprender a servir a los demás. Es lo que aquí dice la palabra de Dios. Y el que quiera ser el primero, dice aquí, entre vosotros será vuestro siervo. El que quiera ser el primer anciano de iglesia, el primer director de la iglesia, tiene que empezar a servir, a hacerse menos. Dice, y el que quiera ser el primero, el que quiera ser la voz principal, el más importante, dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Si yo quiero ser el primero, debo ser siervo de los demás. Como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo. Dice, sino que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos, por todos los que lo acepten. Su muerte, su sangre, vale por toda la humanidad, desde Adán. O sea, vale. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es Dios. Por eso la palabra de Dios dice, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Qué lindo y qué precioso lo que enseña la palabra de Dios. Libro de San Juan, capítulo 20. Aquí mismo en el Nuevo Testamento. Libro de San Juan, capítulo 20. Para leer el versículo 21. Nos dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que el Padre, nuestro Padre Celestial, envió al Señor Jesucristo aquí a esta tierra a servir y a dar su vida por la humanidad, a dar su vida por muchos. Dice que Él también dice, también yo os envío. Cuando nosotros vamos a un hogar, cuando nosotros predicamos el Evangelio en cualquier lugar,
hablamos de la palabra de Dios, damos estudios bíblicos. Nosotros hemos sido enviados por el cielo. Hemos sido enviados por el Señor Jesucristo. Él es el que nos envía. No vamos nosotros por nuestra voluntad, sino que nosotros hemos sido enviados, nombrados, para ir y predicar el Evangelio, compartir la palabra de Dios, dar las buenas nuevas, que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, que Él es nuestro Salvador, y que muy pronto vendrán las nubes de los cielos. Eso es lo que nosotros debemos de predicar, el Evangelio eterno. Debemos de predicar ese Evangelio, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar al Creador, adorar al que hizo los cielos y la tierra. A Él es al que le debemos dar la honra y la gloria. Eso es lo que debemos de predicar, la palabra de Dios, ese Evangelio eterno, que se dio desde los mismos tiempos de Adán y Eva, que se dio desde el cielo, desde Adán y Eva, se le dio a Abraham, se le dio a Moisés, a Isaías, a Daniel, a los profetas menores también, a Nahum, a Jonás, a Malaquías, se le dio a Mateo, a Marcos, Lucas y Juan, a Pablo, a Juan el Revelador, del libro de Apocalipsis. Ese es el Evangelio que nosotros debemos de predicar. No debemos de dejar nada para nosotros, predicar y enseñar lo que dice este libro santo, el libro sagrado de Dios, para crecer en Cristo. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 25, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En esto es en lo que nosotros debemos de crecer, mis hermanos. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, por el fruto del Espíritu, lo que acabamos de leer. Al darnos nosotros en servicio a aquellos que nos rodean y testificar de la salvación, la presencia constante de Jesús por medio del Espíritu Santo transforma cada momento y cada tarea en una experiencia espiritual. Qué lindo y qué precioso. Cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros hablamos en nombre de Dios, en nombre de Cristo, ese momento, esa experiencia se transforma en una gran experiencia espiritual. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, para leer versículos 38 y 39. Dice: por lo cual estoy seguro. ¿Quién le escribió a los romanos? Pablo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros podemos tener el amor de Dios. Nosotros tenemos el amor de Dios solamente por medio de su Hijo, del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dice en su palabra, dice que separados de Él, nada podemos hacer. Sin Cristo, nosotros no somos nada. Si nosotros no estamos creciendo en el Señor Jesucristo, realmente no podemos ser nada. Necesitamos muchísimo para nuestra vida al Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿De quiénes somos nosotros? De Dios. ¿De quién eres tú? De Dios. Según aquí el versículo 4. Dice: y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos de Dios. Somos de nuestro Padre Celestial y somos del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús nos ganó por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Hijitos, vosotros sois de Dios. Que no se nos olviden esas palabras. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Dice, y los habéis vencido. Nosotros podemos vencer porque mayor es el que está en vosotros, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? El diablo, el dragón, la serpiente antigua, sus malos ángeles o sus agentes, seres humanos que se dejan guiar por él, trabajar para él. Dice que mayor es Dios por medio de su Espíritu Santo, o sea, el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Ahora vamos a terminar con Hebreos capítulo 10 y versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos, porque muchos dicen, yo no necesito ir a la iglesia, no se necesita una iglesia. Hay muchos que han sido cristianos y han dejado la iglesia y se han ido a su hogar, han dejado la iglesia y también al Señor Jesucristo. Dice, yo estoy mejor en mi casa que estar ahí en la iglesia. No es necesario, no se necesita una iglesia. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Inspirado por el Espíritu Santo, le escribió a los hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, que no quieren ir a la iglesia, que dicen que no se necesita iglesia, no se necesita ir a la iglesia. Dice, sino exhortándonos, o sea que nos exhortemos, nos reprendamos unos a otros. Y dice, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida del Señor Jesucristo, el juicio, cuando se van a terminar todas estas cosas, cuando se va a terminar este siglo, cuando se va a terminar este mundo, y que va a venir el Señor Jesucristo aquí a esta tierra por todos los que aman y esperan su venida, que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y gracias porque has llegado hasta el final de este estudio, hasta el final de este video, de la palabra de Dios, del crecimiento en Cristo. Que tú puedas compartir este mensaje ante todos aquellos que no lo conocen y que la honra y la gloria sea siempre para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este estudio, porque hemos sentido que tú nos has hablado, que tú has estado con nosotros. Que Señor pueda ser una bendición este mensaje con todos aquellos que lo están escuchando y que lo van a escuchar, y que vengan al crecimiento y conocimiento del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por todos estos versículos, por todo esto que hemos leído, que sean una herramienta para nuestro crecimiento cristiano. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hasta pronto.